Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y como siempre muy emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy, tenemos un vídeo que, créanme, va a ser explosivo. ¿Por qué? Porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y prepárense, te tenemos información fresquísima directamente de la fuente. Bueno, no directamente de ellos, pero casi. Hoy vamos a escuchar secretos revelados por, nada más y nada menos, que el profesor de español de Kerem. Sí, lo escucharon bien. El hombre que le enseñó a Kerem el idioma de Cervantes, el que lo guió en sus primeros pasos en nuestro idioma, nos va a contar cositas. Así que ya saben, si son fans de Kerem y Hande, si les encanta el chisme bueno y jugoso, quédense hasta el final. Prometo que no se van a arrepentir. Vamos a desenterrar secretos, a descubrir detalles que quizás nunca antes habían escuchado, y a entender un poco más cómo eran las dinámicas de Kerem y Hande, al menos desde la perspectiva de alguien que los conoció en un ambiente diferente, no solo como actores, sino como personas que aprendían y se esforzaban. Y no se olviden. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto dejen su like. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les parece lo que preparamos con tanto cariño. Así que suscríbanse ya. Ya. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el chisme. ¿Quién es este misterioso profesor? Bueno, lamentablemente no vamos a revelar su nombre completo por cuestiones de privacidad, pero sí les puedo decir que es un profesor de español de Estambul que, por azares del destino, conoció a Kerem Bürsin. Se convirtió en su tutor, su guía en el idioma español, y fue testigo, de primera mano, de muchos momentos de la vida de Kerem. Y, por supuesto, en el contexto de la serie, de la relación con Hande. Este profesor, en una entrevista que conseguimos, aunque no fue directa con nosotros, sino que pudimos acceder a través de otras fuentes confiables, nos contó cosas muy interesantes. Primero, habló sobre la dedicación de Kerem. Según él, Kerem es una persona muy disciplinada y comprometida. No solo quería aprender español para su carrera, sino también porque realmente le gustaba el idioma y la cultura hispana. ¡Qué lindo! Imaginen a Kerem, practicando la pronunciación de palabras en español, esforzándose por entender la gramática. Me derrito. El profesor relató que las clases eran muy dinámicas. No se limitaban a la gramática y la lectura. Kerem, con su curiosidad innata, hacía muchas preguntas sobre la cultura, la historia, incluso sobre expresiones coloquiales. Quería sumergirse por completo en el idioma. El profesor menciona que Kerem es una persona muy sociable, muy abierta, y que siempre estaba dispuesto a aprender algo nuevo. Y eso, dice el profesor, facilitaba mucho el proceso de enseñanza. Pero, ¿qué pasa con Hande? ¿Cómo encajaba ella en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. El profesor, sin ser directamente su maestro, sí tuvo la oportunidad de interactuar con Hande en algunas ocasiones. Él describió a Hande como una persona muy dulce, muy atenta, y también muy interesada en el idioma español. Aunque no tomaba clases formales con él, sí solía estar presente en algunas de las sesiones con Kerem, ya sea para acompañarlo o simplemente porque estaban juntos. ¡Qué romántico! El profesor nos reveló algo muy interesante. Mencionó que durante las clases, Kerem y Hande solían hablar en español. Sí, lo escucharon bien. Practicaban juntos. Y según el profesor, la pronunciación de Hande era excelente. Tal vez la veamos en algún futuro proyecto hablando español. El profesor notó que la química entre ellos era innegable. Se reían mucho, se apoyaban mutuamente y se notaba que tenían una conexión muy especial. El profesor también compartió algunas anécdotas muy divertidas. Contó que Kerem a veces se equivocaba al pronunciar ciertas palabras en español y Hande, con una sonrisa, lo corregía. O a veces Kerem intentaba enseñarle a Hande algunas frases en turco y se reían muchísimo. Imaginen esas escenas. Deben haber sido adorables. Pero la historia no se queda ahí. El profesor también notó cómo la relación entre Kerem y Hande influyó en el aprendizaje de español. Vio cómo se motivaban mutuamente, cómo se desafiaban a mejorar y cómo el amor que sentían el uno por el otro se reflejaba en su desempeño.
El profesor dice que para ellos aprender español no era solo una tarea, sino también una forma de compartir momentos juntos, de conectar en un nuevo idioma y de fortalecer su vínculo. ¡Qué lindo! Realmente parece que el amor fue un gran motor. Una de las revelaciones más jugosas que hizo el profesor fue sobre las conversaciones que Kerem y Ande tenían en español. Nos contó que a menudo hablaban sobre sus planes para el futuro, sobre sus sueños y aspiraciones. En esas conversaciones, utilizaban el español para expresarse con mayor libertad, para explorar sus sentimientos y para soñar juntos. ¡Qué romántico! Imaginemos a Kerem y Ande susurrándose secretos en español, construyendo un futuro en un idioma que estaban aprendiendo juntos. Es como una película. El profesor también mencionó que a pesar de la intensidad de su relación, Kerem y Ande siempre mantuvieron un gran respeto por su trabajo y por el idioma español. Nunca usaron el español de manera descuidada, sino que siempre se esforzaron por hablarlo correctamente y por aprender cada día más. El profesor destacó la humildad de ambos, su capacidad para aprender y su compromiso con la excelencia. Y hablando de excelencia, el profesor también nos contó que durante las clases, Kerem solía hablar mucho sobre su papel en Love is in the Air. Le comentaba sobre el guión, sobre las escenas, sobre cómo quería interpretar a Ser Cambolat de la mejor manera posible. Y Ande, por supuesto, lo apoyaba, le daba consejos y lo animaba a seguir adelante. El profesor fue testigo de la pasión que Kerem sentía por su trabajo, de su dedicación y de su profesionalismo. Pero, ¿qué pasó después del rodaje? ¿Cómo continuó la relación de Kerem y Ande con el idioma español? El profesor nos reveló que incluso después de que terminaron las grabaciones de la serie, Kerem continuó estudiando español. Le gusta mucho el idioma y planea seguir aprendiendo. Y aunque no sabemos si Ande sigue estudiando activamente, el profesor sí mencionó que en algunas ocasiones se han comunicado por mensaje en español. ¡Ups! Detalles. El profesor concluye su relato diciendo que Kerem y Ande son personas muy especiales, que dejaron una huella imborrable en su vida. Destacó su talento, su dedicación y su gran corazón. Y por supuesto mencionó que se sintió muy afortunado de haber sido parte de su vida, aunque fuera por un corto periodo de tiempo. ¡Qué bonito! ¡Qué honor para el profesor! Ahora analicemos un poco más a fondo todo lo que nos contó el profesor. Es crucial desglosar la información, para entender mejor las implicaciones de lo que nos reveló este testigo privilegiado. Empecemos por la dedicación de Kerem. El profesor, con su experiencia, enfatizó la disciplina del actor, su genuino interés por el español, que trascendía la necesidad profesional. Esto nos habla de un Kerem curioso, un Kerem que se sumerge completamente en lo que hace, un Kerem que busca la excelencia en cada faceta de su vida. No se limitaba a memorizar diálogos, quería comprender la cultura, la historia, la idiosincrasia del idioma. Esto demuestra una inteligencia emocional muy desarrollada, la capacidad de conectar con el otro a través del lenguaje y la cultura. Y como bien dijo el profesor, esto facilitaba mucho el proceso de enseñanza. Un estudiante apasionado, siempre dispuesto a aprender, es un regalo para cualquier profesor. La presencia de Ande en este relato añade una capa de romanticismo y complicidad. Aunque no era alumna directa, su interacción con Kerem, su apoyo, su interés por el idioma, nos revelan una Ande atenta, presente, involucrada en la vida de su pareja. La idea de que ambos practicaban español juntos en el ámbito privado es simplemente encantadora. Es una imagen de intimidad, de conexión, de compartir un proyecto común. Imaginen las risas, los errores, las correcciones, los pequeños triunfos, todo un universo construido en torno al aprendizaje de un nuevo idioma. La química entre ellos, como bien señala el profesor, era innegable. Y no solo se manifestaba en la pantalla, sino también en la vida cotidiana, en sus momentos de estudio y aprendizaje. Las anécdotas que compartió el profesor, esas pequeñas pinceladas de su relación, humanizan aún más a la pareja. La imagen de Kerem equivocándose en la pronunciación, de Ande corrigiéndolo con una sonrisa, es de una ternura increíble. O la inversa, Kerem intentando enseñarle turco a Ande, son momentos que revelan la naturalidad y la espontaneidad de su relación. Son detalles que nos hacen sentir que detrás de la fama y el glamour, había dos personas que se divertían, que se apoyaban, que compartían sus vidas. Y esto es algo que el público, que los fans, valora mucho. La autenticidad, la transparencia, la posibilidad de conectar con ellos a un nivel más humano.
Pero la historia va más allá de la mera anécdota. El profesor destacó cómo el amor y el apoyo mutuo influenciaron positivamente el aprendizaje del español. Para Kerem y Ande el idioma no era solo una herramienta de trabajo o un requisito para sus roles, era una experiencia compartida, una forma de conectar, de fortalecer su vínculo. Aprendían juntos, se animaban mutuamente, celebraban sus logros. El amor, en este caso, se convirtió en un motor poderoso, en una fuente de motivación y crecimiento. Es algo que muchos de nosotros podemos relacionar. Cuando compartimos un objetivo con alguien que amamos, el camino se vuelve más fácil, más divertido, más significativo. Y luego están las conversaciones en español, esos momentos de intimidad que nos desvela el profesor. Imaginen la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus sueños, sus planes para el futuro en un idioma que estaban aprendiendo juntos. El español se convirtió en un refugio, en un espacio donde podían ser ellos mismos, donde podían explorar sus emociones sin barreras. Es una imagen romántica y poderosa. El idioma, como un puente que une dos corazones, creando un universo privado, solo para ellos. El respeto por el idioma es otro aspecto fundamental que resalta el profesor. A pesar de la intensidad de su relación, Kerem y Ande nunca descuidaron el español. Se esforzaban por hablarlo correctamente, por aprender cada día más. Esto demuestra su profesionalismo, su compromiso con la excelencia, su respeto por la cultura hispana. No se limitaron a usar el idioma de manera superficial, buscaron la profundidad, la precisión, la autenticidad. Y esto es algo que seguramente ha sido apreciado por sus fans hispanohablantes. Es un gesto de consideración, de cariño, de respeto hacia su público. El profesor también nos brinda una ventana al ámbito profesional de Kerem. Escuchar sobre su dedicación al trabajo, su pasión por el personaje de Serkan Bolat, su constante búsqueda de la perfección, es revelador. Ande, como siempre, lo apoyaba y lo animaba, compartiendo con él este proceso creativo. Es un ejemplo de compañerismo, de apoyo mutuo, de cómo una pareja puede ser un equipo en todos los aspectos de la vida. La continuidad del aprendizaje de Kerem después del rodaje es otra señal de su compromiso con el idioma y la cultura. Su interés va más allá del trabajo, se convierte en un interés personal. Esto habla de una mentalidad abierta, de una curiosidad insaciable, de un deseo constante de aprender y crecer. Y aunque no sabemos si Ande continúa estudiando activamente, el hecho de que se comuniquen por mensaje en español es una señal de que el idioma sigue siendo parte de su vida, un vínculo que los une. El profesor concluye su relato con palabras de afecto y admiración. Destaca el talento, la dedicación y el gran corazón de Kerem y Ande. Y por supuesto expresa su gratitud por haber sido parte de sus vidas, aunque fuera por un corto periodo de tiempo. Es un testimonio de la huella que dejaron en él, de la conexión humana que se estableció. El profesor no solo les enseñó español, sino que también aprendió de ellos, de su ejemplo, de su forma de ser. Ahora, volviendo al análisis general, es innegable la importancia del testimonio del profesor. Nos ofrece una perspectiva privilegiada, una visión más íntima de Kerem y Ande. Nos permite verlos como personas, no solo como personajes de ficción o como celebridades. Nos revela su lado humano, su dedicación, su compromiso, su amor. Y además nos demuestra que el idioma español puede ser una herramienta muy poderosa para conectar con otras culturas y para construir relaciones significativas. Es un idioma que abre puertas, que facilita la comunicación, que crea puentes entre las personas. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Por qué es importante saber esto? Creo que principalmente nos ayuda a entender mejor a Kerem y Ande como personas. Nos permite comprender sus motivaciones, sus pasiones, sus valores. Nos demuestra que son seres humanos como nosotros, con sus fortalezas y debilidades, con sus sueños y aspiraciones. Nos invita a conectar con ellos a un nivel más profundo. Además, este testimonio nos enseña la importancia del respeto, la dedicación, la perseverancia. Nos muestra que el aprendizaje en cualquier ámbito requiere esfuerzo y compromiso. Nos inspira a perseguir nuestros sueños, a superar obstáculos, a nunca rendirnos. Y por último, nos recuerda el poder del amor. Nos demuestra que el amor puede ser un motor de crecimiento, una fuente de motivación, un catalizador de cambio. Que el amor puede inspirarnos a ser mejores personas, a alcanzar nuestros objetivos, a construir relaciones significativas. En resumen, la revelación del profesor nos ofrece un regalo,
la posibilidad de conocer un poco más a Kerem y Ande, de comprender su historia de amor, de inspirarnos con su ejemplo. Es una invitación a celebrar la vida, el amor, el aprendizaje y la conexión humana. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones del profesor? ¿Qué les pareció la actitud de Kerem y Ande hacia el idioma español? ¿Creen que el español jugó un papel importante en su relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Fue una investigación intensa, pero creo que valió la pena. Me divertí muchísimo investigando y preparándolo para ustedes. Espero que ustedes también se hayan divertido. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.